Buenas tardes a todos y bienvenidos al Periódico del Pueblo. Hoy vamos a analizar las noticias que nos tienen pensando y hablando en Colombia. Empecemos con un caso que ha conmocionado al país, el asesinato del hijo del inspector general de la policía, el general William Rincón, un hecho lamentable que según las investigaciones se resolvió con un solo disparo. Un hecho que nos deja consternados y con muchas preguntas por resolver. Y lo que más inquieta es la advertencia que lanzó el general en medio de su dolor. No voy a dejar perder mi honra. Una frase que sin duda alguna genera mucha incertidumbre, ¿verdad? ¿A qué se referirá el general con manchar su honor? ¿Qué acciones tomará? Justicia por mano propia. Es que precisamente ahí radica la preocupación en este caso, con la sombra de la justicia por mano propia solo intensifica la incertidumbre. Y no olvidemos que cada vez son más los colombianos que buscan asilo en otros países, huyendo de una realidad que a veces parecen ofrecerles garantías. Más de 200.000 colombianos han solicitado asilo en la última década, una cifra que nos debe interpelar como sociedad. Mientras la justicia busca su rumbo a nuestros jóvenes, el futuro de Colombia también enfrenta sus propias batallas. La encuesta, ¿qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia?, nos muestra una realidad preocupante. El acceso a la educación superior sigue siendo un privilegio para pocos. Y las cifras lo confirman, la falta de becas, la financiación limitada y las dificultades económicas son barreras que muchos no logran superar. Es una situación que limita el potencial de todo un país. La educación es la base del progreso. Totalmente de acuerdo. Y si nuestros jóvenes no tienen las oportunidades que se merecen, el futuro de Colombia se ve comprometido. Y hablando de futuros inciertos, la situación en Cuba nos recuerda la fragilidad de los sistemas y las consecuencias de las crisis prolongadas. La isla atraviesa una situación económica y social que muchos califican como dramática. Con escasez de alimentos, medicinas y una profunda desesperanza que se respira en las calles. Décadas de políticas restrictivas y un modelo económico que no ha logrado adaptarse a las nuevas realidades han llevado a Cuba a un punto de quiebre. Es una lección histórica que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad, la justicia social y la búsqueda de un desarrollo sostenible para todos. Y mientras Cuba lucha por encontrar su camino, Colombia se enfrenta a una nueva tensión diplomática, esta vez con Reino Unido. El gobierno británico ha decidido volver a exigir visa a los colombianos que deseen ingresar a su territorio. Una medida que ha generado controversia y rechazo por parte del gobierno colombiano. El canciller Murillo la ha calificado como precipitada, argumentando que si bien ha habido un aumento en las solicitudes de asilo, muchas de ellas falsas. La decisión de Reino Unido afecta a miles de colombianos que buscan viajar, estudiar o trabajar en ese país. Es una situación que sin duda tendrá consecuencias para las relaciones entre ambos países y para los colombianos que tenían a Reino Unido como un destino para su futuro. Y mientras tanto, en nuestro propio territorio, miles de indígenas en verano han llegado a Bogotá en busca de ayuda. Más de 4.000 personas se han instalado en la capital huyendo de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en sus territorios ancestrales. La llegada masiva de la comunidad en verano a Bogotá es un síntoma de un problema más profundo, la desigualdad y la falta de atención a las necesidades de las comunidades indígenas. El gobierno ha instalado una mesa de diálogo para buscar soluciones. Pero la situación requiere de un compromiso real y a largo plazo. La reconstrucción de Providencia a 2 años del paso del huracán Iota también nos muestra la fragilidad del país frente a los desastres naturales y la lentitud de la respuesta estatal. A pesar de los esfuerzos, 69 familias aún esperan por una vivienda digna. Es una deuda pendiente con los habitantes de Providencia que perdieron todo en el huracán. La reconstrucción debe ser una prioridad para el gobierno, un símbolo de la capacidad del país para levantarse ante la adversidad. Y en medio de tantas noticias que nos invitan a la reflexión, encontramos un respiro en el mundo de la gastronomía. Colombia brilla en la lista Latin America's 50 Best Restaurants, con el chef Harry Sazón recibiendo el premio Icon Award. Un reconocimiento al talento y la creatividad de nuestra cocina, que cada vez gana más prestigio a nivel internacional. Un logro que nos llena de orgullo. Y que nos recuerda la riqueza cultural de nuestro país. Y para cerrar esta primera parte del noticiero, nos vamos al mundo del fútbol. Millonarios se llevó la victoria en el clásico contra Santa Fe, en un partido que estuvo lleno de emociones. Pero más allá del resultado, hubo una anécdota que nos robó una sonrisa. Imagínense, unos niños de las escuelas de Santa Fe terminaron celebrando el gol de Millonarios. La pasión por el fútbol a veces supera cualquier rivalidad. En la segunda parte del programa continuaremos analizando estas y otras noticias que marcan la actualidad en Colombia. No se desconecten. Retomamos el Periódico del Pueblo con más detalles sobre el caso del hijo del inspector general de la policía. Un caso que nos ha dejado a todos conmocionados y con muchas preguntas. La unidad investigativa ha revelado que durante el sepelio, el general Rincón, visiblemente afectado, insistió en que no permitirá que se manche su honor.
¿Qué quiso decir exactamente con esa frase? ¿A qué tipo de acciones se refiere? Lo que preocupa es que esta situación se da en un contexto de fuertes críticas al sistema judicial colombiano. El artículo Frente a la impunidad que hemos analizado en este programa detalla las fallas del sistema y la dificultad para acceder a una justicia real. Exacto, la justicia en Colombia parece estar en jaque. Y mientras este caso nos deja con más dudas que respuestas en Bogotá, se vive otra realidad que nos interpela como sociedad: la llegada masiva de la comunidad. En Verá, Más de 4.000 indígenas se han instalado en la capital. buscando refugio y una salida a la difícil situación que enfrentan en sus territorios. Es una crisis humanitaria que nos obliga a mirar de frente la profunda desigualdad que existe en nuestro país. La comunidad en Verá ha sido víctima del desplazamiento forzado, la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia, Su llegada a Bogotá es un grito desesperado, un llamado a la acción. tanto del Estado como de la sociedad en general. El gobierno ha instalado una mesa de diálogo para buscar soluciones. Pero ¿será suficiente? Se traducirán estas conversaciones en acciones concretas. Lo fundamental es ir más allá de la asistencia inmediata. Se necesitan políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la pobreza y la exclusión que sufren. Y hablando de deudas pendientes, la reconstrucción de Providencia, 2 años después de huracán Iota, sigue avanzando a paso lento. A pesar de los esfuerzos de la UNVRD, 69 familias aún no han recibido una vivienda digna. Una situación inaceptable que refleja la falta de atención a las necesidades de las comunidades más vulnerables. 2 años es mucho tiempo para vivir en la incertidumbre. Es necesario que el gobierno acelere los procesos de reconstrucción. Y garantice el derecho a una vivienda digna para todos los habitantes de Providencia. Cambiando de tema, la CIGIASH se ha pronunciado sobre los fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, En relación a las facultades sancionatorias de la Procuraduría. un tema que ha generado un intenso debate en el país. Lo que ha llamado la atención de la CIDASH es la división en el Consejo de Estado. Respecto a este tema, Esta falta de consenso genera incertidumbre sobre el alcance de las facultades de la Procuraduría y su impacto en el debido proceso. Es necesario que se aclare este panorama para garantizar la independencia de la justicia. Y la protección de los derechos de todos los colombianos. Y mientras en Colombia se discuten temas de justicia, la crisis en Cuba sigue siendo una preocupación para la región. La situación en la isla es cada vez más crítica, la escasez de alimentos y medicinas es el pan de cada día. Las causas de esta crisis son múltiples décadas de políticas económicas ineficientes, el embargo estadounidense y la falta de libertades. Han sumido a la isla en un estado de profunda crisis, A esta difícil realidad se suma la tensión diplomática con Reino Unido. que ha decidido volver a exigir visa a los colombianos, Una medida que ha sido criticada por el canciller Murillo. quien la considera precipitada y perjudicial para las relaciones entre ambos países. Si bien es cierto que ha habido un aumento en las solicitudes de asilo falsas. La decisión de Reino Unido afecta a miles de colombianos que buscan viajar o trabajar de manera legítima Es importante que se busquen soluciones que no perjudiquen a quienes cumplen con la ley. y que se fortalezcan los mecanismos de control para evitar el uso indebido de las solicitudes de asilo. En un ámbito más local, el Consejo de Bogotá ha tenido un primer semestre bastante activo. Según el informe de Bogotá, ¿cómo vamos? El Cabildo Distrital ha mostrado un mayor compromiso con los temas claves de la ciudad Participando de manera más activa en las discusiones. y enfocándose en la implementación del plan de desarrollo, Es una buena noticia que nos indica que la democracia local se está fortaleciendo. y que los ciudadanos están siendo representados de manera más efectiva. Esperemos que esta dinámica se mantenga y que el Consejo siga trabajando para mejorar la calidad de vida de todos. Y para terminar esta segunda parte, queremos destacar la historia de Axel Pons, expiloto de Moto 2. Quien ha decidido recorrer el mundo descalzo en busca de la unión con Dios. Una búsqueda espiritual que lo ha llevado a recorrer diferentes países. Conectando con la naturaleza y consigo mismo. Una historia que nos recuerda que hay muchas formas de encontrar nuestro camino en la vida. Y que la búsqueda de la felicidad puede tomar rumbos inesperados. Regresamos con la última parte del Periódico del Pueblo, donde seguimos explorando las noticias que impactan a Colombia. Empecemos con un tema que nos debe poner en alerta a todas las temporadas de huracanes. Un reciente estudio advierte que el cambio climático está alterando estos patrones. Ya no podemos hablar de temporadas promedio. Exacto, la mayoría serán anormales con mayor intensidad y frecuencia. Es una noticia preocupante, sobre todo si recordamos la devastación que causó el huracán Iota en Providencia hace 2 años. La reconstrucción aún está en proceso y esta información nos recuerda la importancia de estar preparados. De fortalecer nuestras estrategias de prevención y atención a desastres. Este estudio nos obliga a repensar nuestras políticas de desarrollo, a invertir en infraestructura resiliente y a educar a la población.
sobre cómo actuar ante estos eventos climáticos extremos. Cambiando de tema, pero sin dejar de lado la importancia de la previsión, el panorama económico nos trae algunas noticias que generan expectativa. ¿A qué te refieres? Varias empresas de diferentes sectores se están preparando para el despegue económico de 2025 con millonarias inversiones. Eso suena interesante. Sí, hay una sensación de optimismo en el aire. Estas inversiones podrían traducirse en nuevos empleos. En un impulso a la innovación y en un mayor crecimiento económico para el país. Sin embargo, es fundamental que este crecimiento sea inclusivo. Y que beneficie a todos los colombianos, no solo a unos pocos. Claro, ese es el gran desafío, que el desarrollo económico llegue a todas las regiones, que se reduzcan las brechas de desigualdad. Y que se generen oportunidades para todos. Y hablando de oportunidades, el tema de la educación superior sigue generando debate. El ICETS tendrá una reducción presupuestal del 33% para 2025, mientras que en matrícula cero recibirá una adición del 36%. Es una decisión que ha generado controversia. Por un lado, se busca garantizar la sostenibilidad financiera del ICETEX, que ha enfrentado dificultades en los últimos años. Pero por otro lado, surge la pregunta de si esta reducción afectará el acceso a la educación superior. Para miles de jóvenes que dependen de los créditos del ICETEX, es un debate complejo que nos obliga a reflexionar sobre las prioridades del gobierno en materia de educación. ¿Cómo equilibrar la necesidad de un sistema de financiación sostenible con el derecho a la educación para todos? Una pregunta que nos debe interpelar como sociedad, y mientras se debate el futuro de la educación superior, la gastronomía colombiana celebra un nuevo triunfo. Los restaurantes colombianos brillaron en la lista Latin America 50 Best Restaurants, con el chef Harry Sazón recibiendo el prestigioso premio Icon Award, Un reconocimiento a la calidad, la creatividad y la innovación de nuestra cocina. que cada vez gana más reconocimiento a nivel internacional. Esto no solo es un orgullo para el país, sino que también impulsa el turismo y genera oportunidades para los productores locales. Sin duda alguna, un logro que nos llena de satisfacción. Y para cerrar este recorrido por las noticias del día, volvamos al fútbol. Millonarios se llevó la victoria en el clásico contra Santa Fe. Pero la imagen que nos queda grabada es la de sus niños hinchas de Santa Fe celebrando el gol de Millonarios. Una anécdota que nos recuerda que el fútbol, más allá de las rivalidades, es una pasión que nos une. Que nos hace vibrar y que a veces nos regala momentos inesperados de alegría. Y así llegamos al final del Periódico del Pueblo. Por hoy esperamos haberles brindado un panorama completo de la actualidad en Colombia. Con análisis, reflexiones y un toque de esperanza. Los invitamos a seguir informados, a participar en los debates y a construir entre todos un país más justo, más equitativo. Y más próspero. Hasta la próxima.